No me había tocado venir aquí a Meca. Qué bonita plaza tienen. Se ve que fue un lugar muy próspero y como muchos lugares del país han ido después sufriendo el abandono. Es la primera, no será la última vez que venga por acá con ustedes. Les agradezco mucho que esta tarde de sábado se hayan dado cita para escuchar nuestro mensaje. Y la verdad es que a mí me dicen los compañeros, bueno, primero, ahí vamos, muy bien. El sábado pasado, 18 de marzo, el compañero presidente, en el 85 aniversario de la expropiación petrolera, nos convocó al Zócalo de la Ciudad de México y hubo una asistencia impresionante. Ya el 27 de noviembre del año pasado se había hecho la mayor concentración en la historia política del país y ahora el 18 de marzo otra vez. Dicen los opositores que no se llenó el Zócalo. Es cierto, no se llenó, se desbordó. Estaba en las calles de 20 de noviembre, de Pino Suárez, de Tacuba, de Madero, la gente, una asistencia impresionante, acudiendo a la convocatoria no solamente del presidente de la República, sino del líder de esta patria, del líder de nuestro movimiento, a mucha honra. Yo comentaba que uno piensa que ya el compañero presidente llegó a su límite de crecimiento, que ya no va a crecer más y cada vez nos vuelve a sorprender. Se vio, si ya de por sí es un gigante, es un chingón el compañero presidente, el sábado 18 se vio, ¡qué bárbaro! Primero, con un conocimiento de la historia, no por demostrar cultura, así como decimos, no por presumir, sino trayendo los hechos que eran importantes para la reflexión del momento. Solo comentaré algunas cosas. Fíjense, le hace un reconocimiento al presidente Madero, el apóstol de la democracia, pero le hace una crítica también. Se alejó del pueblo, dice, que efectivamente, igual que hoy, hace más de 100 años, la prensa jugó un papel miserable en contra del gobierno del presidente Madero. Mientras que con Porfirio Díaz se morían de miedo, se mantenían calladitos, estaban aterrorizados, decía Gustavo Madero que mordían la mano que les quitó el bozal. Porque una vez que fueron liberados, en vez de hacer un ejercicio responsable, se dedicaron a calumniar, a caricaturizar, a debilitar al gobierno de Francisco y Madero. Pero no menos cierto es que Madero se acercó del pueblo y de la revolución, se alejó de la revolución que lo llevó al poder y le costó la vida. Lo tiró un golpe de Estado, el último golpe de Estado que ha habido en la patria. Hay gente que no usa con mucha ligereza el término, pero golpe de Estado es cuando las Fuerzas Armadas se levantan en contra, traicionan a un gobierno legítimamente constituido, lo tiran e imponen un régimen de fuerza. No, te digo, cabrón, o sea, lo bueno es que es mi acompañante ya y me está distrayendo a la gente. No, bueno. No, pero eso es ahí con los compañeros. Es que estos cabrones teníamos hechos la raya. Estaba terrible la salida, la digresión de Guadalajara. Tardamos mucho tiempo. Pensábamos parar a comer algo y ya no hubo chance. Y entonces dice, unos tacos ahí, pues paramos ahí, según unos tacos. No era taquería la chingadera, era otro lado. Y habían encargado los tacos en otro lado. Dije, no, ahí quédense cabrones, ahí los traen. Nosotros quedamos a las 4, pues ya no vamos a llegar tarde, porque el tiempo de todas y todos vale lo mismo. Entonces aquí estamos. Entonces les decía yo,
el último golpe de Estado lo dieron el ejército de Porfirio Díaz en contra del presidente Madero, y el actual ejército, las actuales Fuerzas Armadas, nunca han dado un golpe de Estado. Es un ejército surgido del corazón del pueblo, es un ejército surgido. A mí me andan queriendo descalificar diciendo que no tengo experiencia de gobierno. Yo les digo, a ver, cabrones, ¿qué experiencia tenía Obregón en el uso de la lucha armada? Ninguna. Lázaro Cárdenas del Río, ninguna. Además tenía tercero de primaria. Villa, ninguna. Zapata, ninguna. O sea, aprendieron en la lucha, aprendieron. ¿Cómo se aprende? No todo el mundo sabe nadar, pero ¿cómo se aprende a nadar? Pues nadando, cabrón, no hay otra manera. O sea, te tienes que echar al agua, ¿no? Dominar el miedo, vámonos. O sea, no solo hay hasta compañeros que andan de intrigantes diciendo, porque ahorita regreso a esto. Entonces hace este recuento histórico el compañero presidente y dice: el general Lázaro Cárdenas sí estuvo cerca del pueblo, promovió la organización de los campesinos, la organización de los trabajadores, y con esos pilares pudo enfrentar al capital extranjero y la bárbara arrogancia de las empresas petroleras extranjeras que se habían apropiado de nuestro petróleo, riqueza que es del pueblo, porque decían que se los había regalado, y sí se los había regalado Porfirio Díaz. En la Constitución del 17, ahí se puso que toda la riqueza del subsuelo es del pueblo, y las empresas petroleras decían que no. Fíjense, mucha gente repite, sin conocer, que los acuerdos de Bucareli es que el país estará sometido por 100 años y que este año se cumple. No es así. Los acuerdos de Bucareli, Obregón era presidente, y lo presionó el gobierno de Estados Unidos para que firmara un acuerdo que dijera, en esencia, que la Constitución del 17 no se podía aplicar de manera retroactiva. ¿Qué quiere decir eso? Como el artículo 27 establece que toda la riqueza del subsuelo es de nuestro pueblo, las petroleras decían, pero a nosotros no nos lo puedes aplicar porque ya nos habían regalado el petróleo, y no nos puedes aplicar de manera retroactiva la ley hacia atrás, ¿no? Y entonces eso dicen los acuerdos de Bucareli, que el petróleo es de las empresas extranjeras porque ya se les había entregado. Y luego a Calles, que era otro cabrón, también lo doblaron, y él presionó a la Suprema Corte de Justicia de aquel tiempo, que era tan vil como la de ahora, para que dijeran que efectivamente la Constitución no era retroactiva. Y tuvo que llegar, ¿cuántos años después? Hasta 1938, desde 1917, 21 años después, el general Lázaro Cárdenas del Río, para, frente a la arrogancia de las empresas extranjeras, expropiarla y poner el petróleo al servicio de nuestro pueblo. Decía el cabeza hueca de Vicente Fox que de qué nos había servido, a él de mucho, se robó los excedentes petroleros, el miserable, más de $100 el barril. ¿Y dónde está ese dinero? Se extraían 3 millones de barriles de petróleo al día, echen el número, multiplíquenle por 100. Y, exacto, y sus hijastros. Entonces, durante décadas, el petróleo le dio al país el 40% del presupuesto nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales se construyeron con dinero del petróleo. Que el 40% del presupuesto de Ameca salía de Pemex, que el 40% del presupuesto de Jalisco salía de Pemex. Muy importante, muy importante. Y ahora que anunció el compañero presidente que el próximo año dejamos de importar gasolina, porque producimos petróleo que no se produce, se saca del subsuelo, y ya estábamos importando el 70% de las gasolinas, porque estos gobiernos traidores al pueblo decidieron, pues, llevaban moche en la compra de las gasolinas y fueron ahogando Pemex y comprando cada vez más. Fíjense, la gasolina no ha subido más que la inflación y nos atacan todo el tiempo. Le metió, no lo dijo este sábado 18 de marzo el compañero presidente, pero el año pasado se le metieron 330,000 millones de pesos de subsidio al pueblo.
Y la gente dice, yo no lo veo. Pues no lo ves, imagínate el golpazo de inflación que hubiera habido con todo lo que hubo de la pandemia y parada la economía no solo de México sino del mundo, si se hubiera dejado. En Estados Unidos vale más cara la gasolina que en México. Entonces ha sido un esfuerzo muy importante. Y el compañero presidente, dentro de las muchas cosas que dijo, quiero resaltar dos. Una, qué chingón es, la verdad. Dijo que no somos colonia, que no somos protectorado, que somos una nación independiente y soberana y que no vamos a permitir intervención de ningún gobierno extranjero y mucho menos una intervención militar de Estados Unidos. ¿Hace cuánto un presidente no tenía tanta dignidad, tanto pundonor, tanto amor al pueblo, tanto compromiso con la patria? Ese solo hecho debería ser que todo mundo lo apoyáramos con todo. Y ahí está la oposición hipócrita diciendo que está en contra de la militarización que ellos crearon, pero aplaudiendo que puede intervenirnos el gobierno de Estados Unidos. No la chingan, no tienen vergüenza. Por eso son culebras. Yo les decía que el PRI y el PAN eran lo mismo y la gente no me creía. Les decía que hacían el amor en lo oscurito. Ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil. Y el PRD les levanta la cola del vestido de novia. Son una vergüenza, ¿no? Eso debe seguir usted. Y nosotros no, nosotros vamos juntos, Morena, PT y Verde. Juntos. Es muy importante la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento. Si es Movimiento Paniaguado, los que están ahí de culebras también en la derecha, con su paisano Alfaro. Ahí se los encargo. Entonces, sí, exacto, o sea, a reserva de mejorar. Pero, y luego dijo el compañero presidente, eso muy bien, muy bien. Y luego recordó que el general Lázaro Cárdenas del Río, en su sucesión, pues ahí hubo dedazo, la verdad. Y él debió decidir en favor de Francisco J. Mújica, que era un revolucionario extraordinario, verdaderamente excepcional. Él hizo el discurso de expropiación petrolera, Francisco J. Mújica, gran revolucionario, y había muchas presiones internas y externas en el país. Pues en ese año nació, en el 39 nació el PAN, en contra de la expropiación petrolera, en contra del Instituto Politécnico Nacional, en contra del reparto agrario, en contra de la revolución. Ese es el origen del PAN, y muchos grupos de derecha y fascistas, como hoy están manifestándose, surgieron contra el gobierno del general Lázaro Cárdenas, y luego la presión exterior por la expropiación petrolera. Entonces optó por un revolucionario moderado como Ávila Camacho. Y nos dice el compañero presidente, entiendo, pero ahí se torció la revolución, ahí se corrompió, porque además Ávila Camacho era profundamente corrupto, y luego siguió Miguel Alemán, que ese era más corrupto que Salinas y que Peña, que es mucho decir. Entonces, a partir de eso que dijo el compañero presidente, ahora mis compañeros, que yo respeto la verdad, y compañera, todavía no hay campaña, todavía no empieza, pero ya se discute quién puede ser la persona que sea el relevo del compañero presidente. Y como el compañero presidente dijo Mújica, ya todos están queriendo poner. Les digo que me recuerda el cuento de la Cenicienta de Walt Disney, ¿se acuerdan? Que las hermanastras ahí poniéndose a huevo la zapatilla que no entra. Entonces así están mis compañeros queriéndose poner a huevo la camisa de Francisco J. Mújica. Pero el pueblo sabe quién lo va a representar con firmeza, con dignidad, con compromiso, con honestidad, impulsando esta. Entonces, es más, aprovecho para hacerles una consulta. A ver, compañeros, compañeras,
Alcen la mano los que estén de acuerdo que sea el compañero presidente López Obrador el que decida quién sea su sucesor o sucesor. No orienten el voto. Alcen la mano los que estén de acuerdo que sea el pueblo el que decida quién debe ser el sucesor. Claro, debe ser el pueblo. Pero miren, todavía como la cultura política priista ahí está presente, todavía hay quien alza la mano, porque pues nos acostumbramos al dedazo, nos acostumbramos a la imposición, nos acostumbramos al atropello, pero nosotros no vamos a reproducir lo mismo, no vamos a tantas décadas luchando para acabar haciendo lo mismo, no va a ser así. Lo ha dicho el compañero presidente, va a decidir el pueblo, pero también quien tenga ojos para ver, la cópula, les digo yo, la cópula es hacer el amor, pero soy maldoso. La cúpula quieren imponer una candidatura, pues será el pueblo el que decida si acepta o si dice no. Por ahí no es por otro lado. Y yo ya dije que quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador, yo estoy en esa determinación, y la verdad es que yo les decía, lo digo en todos lados, hombre, pues me repito, ni modo, que se andaban burlando, como decía mi abuela, me andaban malmodeando. Aquí no pusieron ni carpita estos toldos, pues está la sombra bastante buena aquí, pero ya ven que ponen toldos para tapar el sol o la lluvia o lo que sea, y me decían, ay sí, el Noroña piensa que de carpita en carpita va a ganar, y yo les digo, de carpita en carpita me los voy a chingar, porque la verdad es que ¿quién va a venir de ellos a Meca? ¿Qué chingados van a venir? Lo más que se acercan es a Guadalajara, ¿no? O sea, claro, no sé, pero esas son palabras mayores. El compañero presidente es un chingón, él recorrió a todo el país, fue a todos los municipios, pero de mis compañeros y compañera, ¿qué chingas van a venir? Solo si ganan la candidatura, si no, no van a venir. Entonces, eso es. Entonces, y yo estoy yendo a todos lados, a mí me dicen, lo iba a decir al principio, me dicen, no, cabrón, ¿qué vas a hacer a Meca? O sea, y reunirte ahí con un grupo chiquito, no, ve a los lugares grandes, a las grandes poblaciones, a las grandes concentraciones. Y yo les digo, exacto, y yo les digo, no, yo voy a ir a todos lados, a los pueblos, a los barrios, a las colonias, a las escuelas, a los centros de trabajo, a todos lados, porque hay que acercarse a la gente, hay que acercarse al pueblo, claro, y es el pueblo el que va a decidir. La cúpula ya decidió algo, pero falta la palabra. Miren, yo les digo, la derecha primero no nos va a derrotar. Fíjense qué infames ayer, la corte, ¿no? La tremenda corte, yo no sé los que son de mi rodada o más grandes que yo, se acordarán que había una tremenda corte de Tres Patines. O sea, así está la tremenda corte, haciendo chingaderas. No hay justicia en este país. El poder judicial está corrompido. Le das dinero y te da la razón. Y el que más dinero le da, para allá se orientan. Es del viejo régimen. Necesitamos otro poder judicial. Otro. ¿Ese quién lo va a hacer? El pueblo. El pueblo. Yo empujo, pero el pueblo. En un congreso constituyente, en una asamblea del pueblo. Y esa asamblea del pueblo que diga ese poder judicial se va. Y elegimos a los jueces ahora. Y a las jueces. La gente. Para que verdaderamente haya justicia. Fíjense, qué diferencia. El más grande presidente que ha tenido el país fue presidente de la Corte, Benito Juárez García. ¿En qué se parece la actual Corte a Benito Juárez García? Nada. Ni una pálida sombra son. O sea, exacto. Son culebras. Son de derecha. Apenas llegó la ministra Norma Piña
Claudia, que no la criticamos por ser mujer, la criticamos por lo que está representando.